Qué bien que suena Enemy, son uruguayos, vamos a otra parte. ¿Viste qué lindo este? Me encanta. Te iba a decir, me vas a bueno. acordar Arriba. a las bandas indie actuales. Suenan ¿no? súper lindo. Suenan muy bien, me Enemy. encantan. Aquí en Hijos de Punta son las 2:43 de la tarde. Llegó Mati, bienvenido Mati, ¿cómo estás? Chicos, ¿todo Hola, bien? Mati. Tremenda la banda, ¿eh? Suena precioso, Sí, ¿no? me encanta, me encanta. Muy Me lindo. encanta la cantidad de músicos nuevos uruguayos de gran talento, fusionado con, también me parece que Uruguay tuvo un despliegue en lo que es técnica. Hay un desarrollo. Exacto, hay un desarrollo técnico, bueno, lo Como vemos con el fútbol. sí, exacto. Pero acá en Punta del Este, por ejemplo, gente como Agas, Por ponele, ejemplo, Agustín Rocker, claro. que se preparó afuera, que viene acá a desarrollar y a seguir desarrollando sus capacidades, y eso te dan un nivel musical que nada, hacen la diferencia en los arreglos. Y el caso que mencionas, Agustín Simón, además de lo que hace él como cantante, como creador, también está la enorme cantidad de músicos que recibe y que hacen cosas en su estudio. No, por eso sea, hablaba que- de lo técnico. lo técnico. No solamente de virtuosismo de músico que tiene, sino de la capacidad técnica, y cada vez más en Punta del Este, en Maldonado, y obviamente en todo Uruguay, se están desarrollando más carreras técnicas en cuanto a sonido, no de música, de sonido. De sonido. Entonces vos escuchás esta música y suena... Suena Igual, internacional. Más allá Total. de eso, ¿no sienten que hay más como creatividad en el aire, como que se están animando a Es un más buen los momento. músicos? Un buen momento. A más que hace unos años atrás, acá en Sí. Uruguay en particular. También lo que me parece que, bueno, ahora justo casualmente viene la columna de arte, ¿no? Pero a lo que voy es que uno necesita de reinventarse y de sobre lo que ya existe generar nuevas cosas frescas para que sorprendan, para que sea lindo, para que sea atractivo. Y sobre todo en la música, que el otro día escuchando una charla decían eso, que seguramente la frase que querés utilizar ya fue utilizada. Claro. La frase melódica, decís. O la frase o algo que querías cantar, algo que querías decir, seguramente El concepto. El mensaje. el mensaje Ok. ya fue dicho, Bien. pero quizá quien lo dijo no tuvo en su momento esa atención que necesitaba, o la gente lo dejó pasar, y por eso a veces es bueno tomar esos mensajes Sí, volverles y a volverlos darles- a mostrar con tu toque, con tu touch, y mostrarlo. Y ahí es como que... Yo me cancha de voy a vuelta. mojar con el asunto música uruguaya que decías vos. Sí. Me voy a tirar al agua. Yo creo que A ver, siempre dale. hubo mucho talento. Sí. Y celebro plenamente que estamos viendo en los últimos años nuevos artistas, caballeros, damas uruguayas, que están haciendo una música que no necesariamente tiene una carga de mensaje político. O sea, hay música Entiendo. que le habla al amor, que le habla a la vida, Entiendo. que le habla a la felicidad, que le habla a la tristeza, al Al gato, al desengaño, perro. al Sí. gato, al perro, Sí. pero que no necesariamente tiene que emitir un compromiso para llegar a la trascendencia. Y me parece que eso es algo nuevo. No obstante, también voy a decir que disfruto mucho de lo que se ha hecho antes. O sea, todo Igual me parece son, rico igual y son, sin duda. igual valioso. son épocas diferentes Son y, épocas- y lo que vos exacto, decís son tiempos políticos distintos. corresponde a una época diferente y los músicos grandes A la necesidad de hablan en ese decir lo idioma. que y no que se todo pudo lo decir que- en su y momento. que Claro, todo pero lo sigue que has habiendo hecho- injusticias. Sí, sin dudas. Pero que todo lo que has hecho en el pasado ha sido importante para lo que se hace hoy. O sea, Sí. son como esos pasos preliminares para los que están haciendo hoy tengan ya ese camino andado. Y si les preguntaste van a decir que sus referencias musicales son muchos de los otros artistas. O sea que nada es en Claro, contra de y, nadie. y después algo que hay fabuloso en la música, que me parece que es lo que le da la riqueza, es la fusión. Está dándose Cuando, mucha cuando la gente joven se juntan cruza entre ellos. exacto, con Por los ejemplo, más, existe- con Bueno, los pero viejos. porque Hay hoy una barrera también la sociológica. tecnología está permitiendo eso. O sea, hoy puedes perfectamente colaborar con alguien que está en Sí, Noruega. Pero, No, y hay pero- otra, sí, pero hay pero- otra hermandad entre los Sí. músicos. ¿Se acuerdan cuando estuvimos con Con Bonnie Bonnie, acá? sí. Ella lo dijo. La industria nacional, La ¿te industria acordás? nacional, El el colectivo juntarse Industria entre Nacional. ellos, el potenciarse Sí, entre yo ellos ahí voy es a lo muy que importante. comentaba Rulo, que me parece que ahí también hay clave, es que ahora un chico de repente con 20 años, 20 y poquitos, con muchísimo talento, que los hay en Uruguay, increíble. Un lugar donde hay mucho talento, me parece, es en el hip hop y la música urbana Sin uruguaya, dudas. que está muy como pasa Por eso le como- estamos dando como de difusión, hay costado, maravillas. y hay música y hay Maravillas. letras increíbles. Y cuando estos chicos logran fusionarse con esos músicos de vieja escuela, con los que ya tienen un recorrido,
ahí es como que primero le prestás la atención porque está con ese que tiene recorrido, que a veces es injusto, pero es cuando salen las cosas más Estoy ricas. deseando ver colaboraciones con algunos de los grandes Pongo un músicos ejemplo. y músicas de años anteriores. Creo que estamos a las puertas de que vengan cosas súper interesantes. Las fusiones en la música, cuando se fusionaron Campodónico con Jorge Por Drexler. ejemplo. Sí. Y decime una cosa, ¿no te Alucinante. parece que Tremendo. quedaron atrás, y creo que es muy bueno que hayan quedado atrás, los prejuicios de género musical? Sí. O sea, Totalmente. cuando yo Estoy era de chico, acuerdo. por ejemplo, había como distintos estigmas Sí. referidos. Cierto tipo de música Sí, sí, connotaba cierta tribu urbana. O la cumbia, ¿Viste? o El Eso rock quedó- and roll se- sí. se Se difuminó por pulverizó, completo. no existe. No se habla más de eso. No existe. Directamente no sucede. Esto lo digo, Me parece bueno. lo digo como DJ, ¿no? Hace mucho tiempo que la música no encasilla clases sociales. Como tiene que ser. Me Eso encanta es eso. Tiene que primero. ser. Entonces, creo que la gente cada vez escucha más lo que tiene ganas, lo que le hace Claro. feliz. La música es eso. O lo es- que la emociona. Exacto, Pero sí. son emociones, son o sea, la música te puede hacer pensar, te puede hacer bailar, te puede hacer, bueno, depende del productor lo que quiera, ¿no? O el artista lo que quiera comunicar, el mensaje que quiera dar, pero al fin y al cabo son sensaciones, son Sí. emociones Sí. y lo importante es eso, y No, y y no tú- tener ese prejuicio uno tampoco. Está bueno desligar Y totalmente la existió, música de eso. incluso para los grandes. No sé si se acuerdan en el 97, cuando YouTube saca el álbum Pop, que les Es verdad, cayeron le pegaron- encima, le les pegaron pegaron duro, durísimo porque porque, habían dejado era atrás como las que raíces del pop rock. era Sí. una mala palabra. O sea, pop. Sí, Olvídense sí, de sí, cumbia, sí. etcétera, Sí, en etcétera. realidad Era lo como vieron que van a antes. hacer Te das cuenta algo que en su ellos, momento. grandes Un rock artistas, and- vieron antes que había que Claro. romper esa O sea, frontera. un rock and rollero primero muerto que lo asociaran con el pop. Y Sí. resulta que, bueno, sacaron el álbum y les dieron durísimo. Sí, en su O sea, momento les Bueno, dieron. en Argentina hubieron grandes artistas que trascendieron con esto, por ejemplo, Calamaro, cuando fusionó con, y León Gieco también, que de repente uno más del rock, otro más popular, cuando se fusionaban con bandas de cumbia, más, y hacían, Claro. o hacían tipo los famosos carnavalitos. Calamaro o- tiene uno de sus hits que es Eh, con Bersuit tocando ex- prácticamente una cumbia. Exacto, exacto. Y ahí es como vos decís, pero pará, este pibe no es rock and roll. Es que no hay y por ahí- qué encasillar exacto, y así. ahí es cuando me parece que se empezó a romper todo eso y a difuminar Está bueno que que haya la pasado. música es eso. Es Bueno, música. Y Lescano fue uno de los primeros que se Bueno, de Damas Gratis. fusionar Fue uno con de los Pablo que se empezó Lescano, a fusionar sí. y de hecho lo empezaron a valorar muchísimo más como músico porque lo empezaron a escuchar. Pasa. Porque ¿no? otra cosa también que hay que decirlo es que también hay un tema de mercado, ¿no? Hay cierto tipo de música que brinda más oportunidades en el mercado que otras. O sea, es real. Y sobre todo en esta parte del continente que estamos culturizados a otro tipo de ritmos, más latinos, Sí. porque es lo que la sangre nos lleva ¿A dónde vas? a eso. Entonces, voy con esto a lo siguiente. Los mejores músicos, o muchos de los mejores músicos de Uruguay, están en bandas tropicales. Desde siempre. Los Vientos, por ejemplo. Vientos, percusiones. Sí, Hay percusionistas de primer músicos, nivel. pero que vos no lo podés creer. Sí, sin O duda. sea, Siempre y, fue y así. decir, bueno, pero y sí, sí. le sí. gusta, Pero está muy boludo, bueno que- porque ahora justamente al romperse todo ese tipo que estamos hablando de preconceptos, sí, prejuicios. los músicos talentosos, la gente que los grandes instrumentistas pueden abrirse a todos los géneros, hacer todo lo que está pasando y se empiezan a ver cosas como estos chicos que acabamos de escuchar que suenan como que Sí, sí, una banda alucinante. de primer Sí, parece que nivel. grabaron en Los Y Ángeles. bueno, aparte la tecnología está apuntalando, yo creo que se vienen grandes cosas para la música uruguaya. ¿Qué les parece si hablando de arte ¿Cómo no? hacemos la columna de arte con Cris? Espectacular. Bellísimo. Vamos con ello. Cris Matos Albers. El arte en Hijos de Punta. Bienvenida, Cris. Gracias. Tanto tiempo. Sí, sin sí, ya veo que escucharte. Mati se sacó el Ya sombrero entró en de una calor, vez claro, para, calor. no, para volarle la peluca. Pero no, supuesto. sí, sí, dije, me huele la peluca y me preparé. Claro. ¿Cómo estás, Cris? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo están? Fantásticamente. Qué bueno. ¿De qué nos vas a hablar hoy acerca de este mundo de Bueno, las chicos. pinturas y los rayos X? Sí, hoy vamos a hablar de un poco de Munch, Edvard Munch, A ver, Secretos y Rayos X. ¿qué te parece? Edvard Munch, Secretos Rayos. ¿Cuál era Edvard Munch? Es el, El de Scream, el del grito. Sí, sí, Vamos a tremendo. estar compartiendo ya las imágenes con Iván. Sí, de igual las ese lo vamos a dejar de último. ¿Ese va de último? Va de Ah, bueno, último está porque perfecto. primero les quiero hablar de otros casos, pero Dale. por ejemplo, Contanos. los rayos X, chicos, o sea, uno habla como de rayos X en el mundo del arte y suena como algo extraño o como que sucede poco.
Y resulta que se ha convertido como en una práctica súper estándar en los museos, con los conservadores, o sea, ya es bastante Es una herramienta habitual. cotidiana. Exacto. que se pasen rayos X a grandes obras de arte. Llega ¿ok? el cuadro al museo, rayos X. No sé si se hace como con tanta, porque es obviamente un proceso costoso, lleva tiempo, etcétera, etcétera, pero lo que pudiésemos pensar que era como una práctica de una vez Claro. en cada tanto, ya cada vez Se más los normaliza. museos lo están normalizando porque son formas De garantizar, de ¿no? estudiar cómo fue hecha la obra. Ok. ¿Ok? O sea, en principio, ¿qué estamos hablando? O sea, nos permite ver detalles sobre materiales, cómo se aplicaron esos materiales, la técnica de esa pintura, Ujú. pero también nos permite ver el soporte que utilizó el artista, o sea, lo que está detrás de esa la capa de pintura. Ujú. O sea, si utilizó lienzo, papel, madera, otras cosas, en qué estado está, porque se puede ver incluso si hay grietas. Ah, ¿ok? mira. Y eso ayuda a nivel de los conceptos. A mantenerlo, Por si a hay cuidarlo. que Claro, arreglarle si antes alguna de parte. tocarle algo, si hay alguna zona o si incluso ya fue reparada, Ah. porque logran ver todo se si ve. alguna grieta. Claro, es bien interesante, o sea, llega como una cosa un poco técnica, pero básicamente lo que pueden es ir nanomilímetros, o sea, Claro, la radiografía de la obra. Claro, Claro. y van pedacitos hacia adentro. Entonces van separando las primeras capas de pintura de las intermedias, de lo que está más abajo, incluso lo que se utiliza en la parte baja, digamos, lo que prepara Las el bases. lienzo para poder recibir la pintura y la base como tal, ¿no? Ah. Entonces ya Es ahí- como una cebolla, te va mostrando las capas. Estamos hablando del capa espesor a de una capa. pintura que es una tela. En ese Exactamente. espesor se pueden discriminar Varias capas. la existencia de las Capas, capas. desde el barniz, las primeras capas, las segundas y así sucesivamente, Perfecto. ¿no? Entonces, Mirá vos. eso a nivel de conservación sirve mucho, bueno, también lo que habíamos hablado, no sé si se recuerdan en la primerita columna que hablamos de Lost Leonardo, Claro. Sí. que se sabía entonces que no era una copia porque había habido como un reposicionamiento de un Del pulgar. dedo. Recordamos. Entonces, eso ya sabes, si vas directamente a una copia, no haces una reposición, o sea, no vuelves a colocar o no dudas. No ¿ok? corregís. Entonces, No en ese enmendás. sentido, como que ayuda mucho también eso en los cambios en la composición, como un artista dijo, bueno, voy primero a hacer esto, no, déjame hacer esto. De hecho, se sabe, por ejemplo, Da Vinci en la Mona Lisa reposiciona la nariz y la coloca en una posición en donde nos permite sentir que la Mona Lisa nos está Te viendo más de mirando. frente. Ah, O sea, mirá tú. en Qué su momento espectacular como esto, que ¿no? Es como Es maravilloso. porque sentí la duda que tuvo, o sea, el Total. artista, El artista. exacto. Exactamente. Igual te imaginas, ¿no? Muy El tipo, humano. claro. O sea, Es un él proceso creativo. Simplemente la, Totalmente. Me quedó Totalmente. torcida, dije. Y tic, tuki. Le hago el la lifting. acomoda. Y lo que nos permite, por ejemplo, en ese caso también, Da Vinci, sabemos que tenía como una manera muy suave de ir haciendo esas profundidades, la sombra. En estas mini capas de pintura que les digo, se sabe que utilizaba como una versión muy aguadita de cada una y podía en un mismo lugar hacer hasta 30 capas de pintura. Ah, la Qué mierda. paciencia. Y eso era, exacto, primero la paciencia, pero era lo que lograba ese El degradé efecto. tan suave. qué increíble, ¿no? O sea, Son cosas que cuando ves la pintura terminada te das cuenta que hay un algo viste que inexplicable. horas. atrás siempre de Hay un un buen algo trabajo, inexplicable. siempre en cualquier trabajo de estos que vos decís, hay detalle. Y acá lo que Ujú. ves, o sea, Amor por lo que el seas. tiempo que le fue, que es lo que hace la diferencia de final de repente, o sea, de los matices, de no sé, de las sombras. Totalmente. Del Algunas realismo. veces incluso llegar como a colores que de otra manera en ese momento de la historia Sí. no lo hubieses podido lograr porque no existían. Entonces, bueno, es lograr hacer como que si tenías un verde debajo de un rojo, ¿cómo lograbas? O sea, es como impresionante en ese sentido y por eso yo creo que me apasiona tanto, si bien no soy experta en arte, pero como que me apasiona eso que cuando vas a un museo, vas a una galería, sepas que estás viendo mucho más que simplemente eso que está puesto allí. Claro. Sin ¿no? duda. Sino que hay como toda una historia detrás, ¿no? Y también otra de las razones por las cuales se utiliza el tema de los rayos X es también incluso descubrir pinturas que se pensaban robadas o perdidas. Bien. Claro, si las cubrieron por completo, no la vimos nunca más en ningún lado, Exactamente, pero la o sea, pintaron se arriba. sabe, por ejemplo, les traigo el caso de un Magritte que ahora salió a cotación como otro
porque detrás o sea, le hicieron rayos X a una de sus pinturas y detrás se ve un retrato que ahora se piensa que puede ser su esposa u otra musa que le hizo un retrato. O la ex. No sé. No sé. Sí, no preguntemos. No pregunte. Pero, por ejemplo, muchas veces se pensaban que eran obras que habían sido robadas o que se habían perdido y resulta que el propio artista las había reutilizado. Reutilizaba la Claro. tela. Claro, Ajá. claro, porque en su momento tampoco es que, déjame ir un momentito a Sienra a Y compro comprar, otra. ¿no? Sino que cuesta, Claro, o sea, claro. era ¿qué hago? ¿Cómo? O a veces te pegaba, no sé, la creatividad un momento y Sí, sí, pintabas con lo que había. es ahora. Exacto, Y, ahora. pero había un registro de esa obra que después tapó, Claro, pero porque entonces, ¿cómo por ejemplo, sabes? te cuento. En 1927 Magritte crea esta obra que era una pieza de grandísima escala que tenía un par de desnudos femeninos, estamos hablando de la Poussin Chanté, que era un desnudo justo al lado del otro. Ajá. Y en el 32 desaparece. Ok. Desaparece Pero por la la gente obra. ya sabía que existía la Claro, obra. existía, pero de la noche a la mañana, o sea, estamos hablando, si la crea en el 27 y en el 32 desaparece, ¿no? Ya se Bien. había mostrado incluso, pero bueno, desaparece la obra. Entonces, todo esto que hemos hablado también, esas intrigas, bueno, una guerra, robaron, algo, ¿será sí, que alguien sí, la el robó? tráfico. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que La en el usaron de comodín. 2013, exacto, en el 2013, en el MoMA, unos técnicos están haciendo rayos X para examinar dos pinturas posteriores de Magritte que se hicieron en el 35 y descubren dos pedazos de esa primera. Es decir, No. Magritte Ay, me muero. había agarrado, Cortó el la cortó y de esa gran obra sacó unas más pequeñas. Correcto. Entonces fueron como, bueno, pieza 1, pieza 2, ¿no? Y el resto estaba todavía incompleto. Luego, en el 2016, aparece un tercer fragmento en el Norwich Castle Museum and Art Gallery, debajo de otra pintura de Magritte. Y dicen, bueno, ok, vamos a empezar como a reconstruir El esto, puzzle. ¿no? La anterior, claro. Y en el 2017 aparece el último fragmento bajo una obra que no sé si... ahí estamos, de hecho, estamos viendo cómo lo fueron como reconstruyendo y están viendo ladeada una obra que se llama Dieu n'est pas un saint, que lo que hicieron, o sea, él lo que hizo fue en esa más pequeña, le da la corta, le da la vuelta, pinta, se exhibe todo, es la que se conoce, pero bueno, gracias a estas tecnologías de rayos X la vuelven a juntar y lograron incluso recolorizarla para que podamos ver cómo fue esa obra. Pero pará, Porque ¿cómo se hacen? puede ver. No El rayo X se da cuenta del color de abajo. Bueno, van haciendo como esos estudios Pero un que poco... sacan una copia digital, por así Claro, decirlo. Claro, Eso. hacen, Exacto. reconstruyen, o sea, juntan, sacan una copia digital, reconstruyen, saben qué materiales, Manu, lo que estás preguntando un poco, bueno, sabes en esa, tanto en el infrarrojo como el rayos X, puedes estudiar qué pigmentos son. Entonces, Ajá. si es el pigmento que se utiliza en el rojo tal o Por en eso, el pero amarillo no tal. sacrifican la obra que está por delante. No, para de nada. esa. No. Ah, pues yo para digo, nada. la reconstruyen, digo, ¿y qué hacen pelota a O la sea que si te otra? No, Bueno, no, quiero ver si te entendí bien. Eras una vez Magritte con una obra gigante. Una obra gigante. La gente la vio, funcionó. Desapareció. Desaparece. Y después, con rayos X, a lo largo de varios años, descubren que en otras 3 obras, En otras 4. en otras 4 obras, subyacía esta que la cortó en 4 y reutilizó la tela. Exactamente, Y reutilizó con el los canvas. rayos X nos podemos dar cuenta de cómo era la original Claro. y recrearla. Es maravilloso. La Sí, espectacular. juntaron tal cual como un rompecabezas Sí, sí, sí. y dijeron, bueno, este es el pedazo 1, el pedazo 2, el pedazo 3, el pedazo 4 y bueno, y así lo Nunca reutilizan. pensé que los rayos X pudieran dar toda esa información. Sí, la dan. Qué asombroso. La dan. Impresionante. Entonces, bueno, nos vamos a ir a Noruega A ver. y vamos a hablar entonces ahora sí de Munch, que es el famoso Sí. artista de El Grito, ¿ok? Sabemos que es uno de los artistas más importantes del movimiento expresionista, que utiliza estos colores como hipervívidos, ¿no? Y Ujú. sabemos esos colores sí, como sí. intensos de El Grito. Y hace también, o sea, si bien lo conocemos mucho por El Grito, tiene otra que es la Madonna, es la Madonna de Munch, que en ver. su momento fue muy controversial Ajá. porque era mira, un acá la desnudo, tengo. ¿ok? Lo vamos a estar viendo porque Iván tiene todo el material. Sí. Estamos viéndolo ahora. Exacto. Linda. Básicamente en su momento era como una postura, además de que Como estaba acostada desnuda, en la cama, pero como acostada ¿no? en la cama, con los brazos arriba. Con mucha entrega, digamos. muy Era muy erótica en su momento. Muy erótica, Ajá. muy erótica. Y estudios de rayos X de esa obra, hoy por hoy, devela
que no fue la intención inicial de Munch ser tan controversial. De hecho, los bosquejos iniciales tienen los brazos hacia abajo, un poco como más hacia atrás, los brazos, lo cual incluso implicaría que la mujer no estaba acostada en una cama, sino que estaba parada. Correcto. Ajá. Entonces, de nuevo, cómo esa decisión, o sea, nos permite entrar un poco como a la mente del artista en cómo creaba, cuáles eran sus ideas iniciales y después, bueno, qué lo pudo haber llevado a tomar esa Sí, la decisión decisión de que cambiara de pose. de que cambiara de pose, ¿no? Ahora, yendo un poco no es un dato menor esto que les digo de entrar un poco como a la mente del artista en cómo crea, y especialmente con Munch porque es un artista que sabemos que incluso su familia y él mismo tuvieron temas como de salud mental. ¿Okay? Ah, Tanto su hermana como su padre tuvieron casos de depresión y de hecho él en varias oportunidades habló del famoso grito, que es como una pintura autobiográfica. Él estaba dando como un paseo con unos amigos, con los fiordos, de hecho pueden ver los fiordos al fondo, y como que de nada, así, de un momento a otro, se coloca el cielo hiper rojo, como en un atardecer, y sus amigos continuaron caminando y él le entró como una especie Es un de ataque de de pánico. ataque. como una especie de ataque de pánico o estaba como tan maravillado también por el poder de la naturaleza que para él era como que la naturaleza estaba gritando y por eso Ajá. es como que la figura se está como tapando los Sí, oídos, está ¿no? como entre asombrado, pero asustado, pero es como una Claro. cosa... Y a su vez es una historia, o sea, es una obra muy interesante. Hay 4 de ellas, o sea, no es la única versión, son 4 en las que hizo un par de versiones a pastel. Hay 2 que están hechas en pintura. Pero particularmente como que la más famosa, hoy por hoy además los infrarrojos y los rayos X nos ha permitido descubrir 2 casos muy interesantes. El primero es que si hacemos como un zoom a la obra nos damos cuenta que hay como una mancha que durante años estuvo como llamando mucho la atención, es en el brazo, derecho de la figura, si la vemos, ¿no? Exacto, sí. Hay como una mancha que durante años se pensaba que era caca de pájaro. Ah, bueno. Ah, mira vos. ¿Ok? Porque es como una mancha blanca que está como Ahora la estoy viendo. espatarreada así. Y ustedes dirán, pero ¿cómo llegó eso ahí? Bueno, no era de extrañarse, porque de hecho por ahí también tenemos otra imagen en la que se ve que Munch solía dejar las pinturas al aire libre. Ah. O sea, se sabía que era un artista que era como muy... Pintor de caballete. Era como muy... No, las Desprolijo. hacía y era muy desprolijo, muy desordenado. En su depósito, Sí, y digamos. las dejaba así Afuera. afuera, la intemperie. Entonces, no les extraña a los académicos que pudiese haber caca de pájaros. Pudo haber pasado. Pudo haber pasado. ¿Y los rayos X qué dicen? Ahora, los rayos X hoy por hoy nos dicen que no es material orgánico, sino que alguien voló, sopló una vela sobre la Ah. pintura. Cebo de vela. Es cera. Mirá vos. Y de hecho se Sopló cree que fue fuerte. él mismo que se acercó mucho y sopló. Claro. Ahora, el hallazgo más sorprendente es, si alguna vez están por Noruega y tienen la posibilidad de verlo, presten mucha atención porque resulta que hay como una especie de graffiti en la esquina superior izquierda de la obra. Un Y grafiti esquina urbano. superior izquierda. De Ah, hecho, se pensaba que había sido vandalizada, la obra la robaron un par de veces, o sea, ha pasado como por unas cuantas cosas y Qué obra controversial, ¿no? Pasó de todo. y se pensaba que alguien la había vandalizado. Y hoy por hoy los rayos X nos dicen, y la tecnología infrarroja nos dice que es algo que el propio Munch escribió. Y lo que dice es, solo puede haber sido pintada por un loco. Ah, mira Solo puede vos. haber sido pintada. Ahí estamos viendo. Y en la lo imagen. increíble es que no estaba ahí en la original, o sea, en el momento original cuando se mostró, sino que se sabe que fue algo que se agregó posteriormente. ¿Y por qué les hablaba un poco de salud mental? Bueno, porque se sabe que Munch tomó un poco muy dura la crítica que tuvo en su momento
Se sabe, digamos, que en su momento, en su país de origen, digamos, hubo como comentarios sobre la gente no entendiendo mucho lo duro de la pintura, además los colores, lo que estábamos hablando del expresionismo, no todo el mundo tenía como esa Claro. preparación para hoy, Entenderlo. que hoy podemos verlo y decir, bueno, es el grito, ¿no? Y aparentemente hubo como un estudiante de medicina que, estando Munch presente en alguna muestra, comentó que nadie en su mente cabal podía pintar algo así. Ajá. Y Esto es pareciera cosa que de fue, locos. exacto, pareciera que entonces en su momento, cuando vuelve a tener la pintura en su estudio, en algún momento de borrachera o algo así, pues escribió arriba eso de que solo puede haber sido pintada por un... Qué maravilla. Mirá Cris, vos. maravillosa la columna. Así como que siempre. bueno, Qué los interesante. rayos X. No sabía que los rayos X tenían toda la posibilidad de ver así como capitas detalladas de la obra y dar toda esta información Sí. que nos estás contando. No, y también además él tiene pensaba como- que era algo algo muy extraño, que se hacía ¿No? una vez cada tanto porque había Sí, una para ver si era sospecha. falso o no, Es o algo algo más así. frecuente de lo que Es creemos. algo más frecuente, o sea, es costoso. Ajá. Obviamente el museo, la institución tiene que tener la capacidad de hacer eso, pero bueno, es complejo. Y bueno, Munch tampoco es un extraño en el tema de los rayos X. Él mismo incluso me sorprendió haciendo un poco como la investigación, que era medio cercano al tema incluso de la fotografía. Y le Mira. gustaba hacer como dobles exposiciones. Y los que sabemos un poquito de fotografía, sabemos que si bien no es rayos X, obviamente, pero cuando juegas un poco con las dobles exposiciones, es decir, que haces una fotografía, no pasas el carrete y vuelves a hacer otra, te da como una especie de efecto de transparencia Hay que una- se hay unas relaciona un poco como con... fantasmagóricas imágenes. Entonces él se solía hacer como autorretratos. Él hacía una primera exposición con la obra, o sea, al cuadro. Ujú. Sí. Y luego él en la segunda exposición se colocaba y era un poco como que lo veías a él traspasado Transparente. por la esa obra. pintura, ¿no? Ah, bueno. Y también en una de las exhibiciones, ya estamos hablando de época mucho más contemporánea, pero ha llegado a estar la mano de Munch con un rayo, que le hicieron unos rayos X en Sí. un hospital, porque en una pelea con un amante y no sé qué, terminó con una bala metida en el dedo. Se le complicó. mirá vos. Sí, entonces bueno, ha sido como, me pareció como Que está simpático vinculado que con todo los rayos termina X, estando sí. como de alguna vinculado. manera. Sí, Qué Maravilloso. maravilla. Cris, muchísimas Bueno. gracias por la columna de arte. Siempre nos ilustraste, Me nos encanta. haces Sí, me aprender cosas encanta. nuevas. vamos a ver, a Manu le volé la peluca, no Sí. sé si... Impresionante, Ahí sí, tenés yo A me Mati es quedé- difícil porque Sí, el pelo está... Sí, el pelo está bien, muy- muy Pero, cortito. pero no, muy buena la columna, sin duda. Muchas gracias. Amigas, amigos, beso. en el próximo bloque nos vamos a comunicar con el Hospital de Tacuarembó y les aseguro que se van a sorprender y seguramente a emocionar. Ya venimos con más.